Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a desarrollar todos los temas de la agenda nacional que han marcado precisamente la posibilidad de generar polémica, han permitido generar reflexión, polémica y controversia, quizá no solamente en los distintos niveles políticos, sociales o económicos de nuestro país, sino también en todos los sectores de la sociedad civil. ¿Qué pasa con la polémica alrededor del tema de la reelección el 21 de febrero y las plataformas ciudadanas? Esto en función de recientes sucesos. Es de conocimiento público que el presidente Evo Morales, en su viaje al Paraguay, había emitido algunos criterios que han sido publicados en un medio de Paraguay y que hacían referencia al tema del 21 de febrero y su reelección. El jefe de Estado decía que el pueblo le pide que continúe en el poder. Es una aseveración que había formulado a este medio escrito en el Paraguay. Pero también a nuestro país ha llegado el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se ha reunido con diversos sectores de la sociedad, y en Cochabamba, por lo menos en función de unas declaraciones, han surgido informaciones importantes respecto, dice, a la decisión de la CIDH que habría desestimado posibilidad de aplicar medidas cautelares en el tema de la reelección en función de una solicitud que había planteado a gente que no está de acuerdo con el gobierno. Esta información ha sido asimilada por las autoridades gubernamentales y ha sido resaltada precisamente para dar a conocer que tanto Evo Morales como Álvaro García están plenamente habilitados para ser candidatos en las elecciones del 2019. Este tema está agendado en el primer punto acá en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación en el Senado Nacional a propósito de los cambios recientes que se han producido, a propósito de la renuncia de José Alberto González, la decisión de que Milton Barón opte y sea el nuevo presidente de la Cámara Alta, que ya sucedió en las horas pasadas. Precisamente el jueves pasado se ha oficializado la designación, la elección de Milton Barón como nuevo presidente de la Cámara Alta. Y obviamente existen distintos enroques, es decir, un movimiento de fichas a nivel del Senado. Este segundo punto también está agendado en el programa. Y finalmente, en tono de reflexión, algunos criterios acerca del ámbito económico y el pago del segundo aguinaldo, que es casi inminente, por lo menos lo había manifestado el presidente, casi seguro, decía el jefe de Estado en el pasado 6 de agosto, cuando se realizaba una sesión de honor en la ciudad de Potosí. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, el vocero nacional de Soberanía y Libertad, Sol.bo, don José Luis Bedregal, y está también don Mirko Orgaz como periodista y analista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana, junto a mi compañero de trabajo,
Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Ya marcabas nuestra agenda y, por supuesto, hay que de alguna forma también recordar que esta semana, el pasado martes 14 de agosto, el mandatario Evo Morales batía un récord de permanencia de días en el gobierno, superando así al doctor Víctor Paz Estenssoro, líder del movimiento nacionalista revolucionario, y que también sirvió, les marcamos a nuestros invitados especiales, para que las plataformas de algún modo saquen nuevamente ese reclamo, pidiendo el respeto del 21F. Las observaciones, José Luis, tú también lo marcabas, subieron de tono cuando el mandatario en una entrevista en Paraguay afirmaba que no quiere ser candidato, pero que es el pueblo quien le pide su repostulación. Llamó la atención estas afirmaciones, pues le recordaron nuevamente al jefe de Estado que un 21 de febrero de 2016, en un referéndum constitucional, el pueblo en su mayoría le dijo no a la reelección. Vamos a empezar con don Jorge Silva, ex vocero político del Movimiento al Socialismo, a quien le agradecemos por estar presente en la mesa de diálogo en Panamericana. Sobre este punto, me imagino que hay muchos elementos que analizar. Don Jorge Silva, bienvenido. Gracias, Oscar. Un saludo cordial a José Luis, por supuesto a Mirko Orgaz y a José Luis Bedregal, y en especial a toda la masiva audiencia que tiene Panamericana a lo largo y ancho de nuestro país, pero también traspasando fronteras, ¿no? Por lo tanto, un privilegio estar en esta mesa de diálogo. Tú tocaste un tema que está relacionado a las declaraciones que hizo el presidente Evo, al tema del 21 de febrero y las elecciones del 2019, ¿no? Primero, que evidentemente es correcta la apreciación que hace el presidente, que no lo hace ahora, no únicamente, sino que lo ha hecho ya hace varios meses y años atrás, inclusive, sobre el deseo que tenía el presidente de retornar a su pago, volver a su Chaco, sembrar nuevamente coca y realizar sus actividades, que entiendo ese es el sentimiento que como persona lo ha manifestado el presidente en reiteradas oportunidades, y Paraguay no ha sido la excepción. Eso como persona, ¿no?, que es entendible y es comprensible. En algún momento también lo dijo Álvaro, ¿no?, y otros militantes y que son parte del proceso, otros soldados de esta revolución democrática cultural, como una expresión de voluntad personal, hasta diríamos unilateral. Sin embargo, y aquí hay que puntualizar, tanto el presidente Evo como el vicepresidente Álvaro, nuestros dos hermanos que van conduciendo este proceso, nos han enseñado, si vale el término, cuando ingresamos, yo como diputado el 2006, que estábamos asumiendo el cargo no para disfrutar del cargo ni para satisfacer apetitos personales, sino para ser parte de un proceso, de un proyecto político, para ser parte de un ejército de soldados, que no íbamos a empuñar las armas bélicas, sino íbamos a empuñar las armas democráticas, ¿no?, basadas en una propuesta política, basadas en la lucha democrática y basadas en una aspiración que era la de sacar a Bolivia de la extrema pobreza, por lo menos a esa gran parte de los bolivianos que estaban sumidos en la extrema pobreza. Por lo tanto, iba a ser una revolución no armada, sino una revolución democrática, cultural, que iba a durar no 5 años, no 10 años, sino que era de un largo alcance. Por lo tanto, teníamos que estar dispuestos, los hombres y mujeres que asumíamos ese cargo, a renunciar a nuestras aspiraciones personales y a sumarnos más bien a las aspiraciones del pueblo, a las aspiraciones de las organizaciones sociales, fundamentalmente de campesinos, de indígenas y de sectores populares.
En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Es que al margen de la voluntad y el deseo personal que podamos tener como personas, y en esto también está el presidente, prima la fuerza y la decisión de las organizaciones sociales, ¿no? Que esa es la conducta que se exige en el MAS. Yo cuando fui diputado, Óscar, José Luis, ya estaba terminando mi gestión, era vocero político del MAS, y me decían los amigos de la oposición, inclusive amigos del propio movimiento al socialismo, qué carguito iba a ocupar ahora, o a qué estaba apuntando, o qué voy a hacer ahora, ministro, viceministro, senador, y eran también medios de comunicación que nos consultaban, es decir, ¿y ahora dónde va a ir? Y la respuesta era sencilla, es decir, lo que decidan las organizaciones sociales, ¿no? La estructura orgánica del MAS, porque nos debemos a ellos. Por lo tanto, al margen de las decisiones o actitudes que podamos tener cada uno de los masistas, por encima de nuestra voluntad está la decisión de la dirigencia del movimiento al socialismo, la dirigencia de las organizaciones sociales que son ahora parte del CONALCAM, y en función a ello desempeñamos funciones y asumimos los cargos que nos designan, ¿no? Y en ese sentido, el presidente puede tener el deseo, no ahora, sino hace varios años atrás, de volver a Suchaco, pero aquí hay pues una decisión y una voluntad de las organizaciones sociales que apoyan este proceso, que apoyan el proyecto político y la revolución, y por lo tanto ellos han planteado en el Congreso de diciembre del año pasado que Evo Morales continúe conduciendo este proceso, este proyecto político, y por lo tanto lo han proclamado como candidato para las próximas elecciones nacionales, ¿no? Entonces se somete uno a las decisiones mayoritarias de nuestro instrumento político, y en ese sentido el presidente Evo, por más que personalmente ya no quiera, hay pues una fuerza de su pueblo, de los sectores que lo apoyan, que lo respaldan, que le han pedido y han proclamado que sea el candidato. Lo propio sucederá con el candidato a la vicepresidencia, ¿no? Que se va a realizar en el otro congreso que va a tener el movimiento al socialismo, y bueno, esperemos que hasta fin de año máximo tengamos ya el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia para las elecciones del 2019. En ese contexto yo podría resumir o sintetizar e interpretar las declaraciones del presidente Evo, que reitero, no son nuevas, sino que son ya en reiterados escenarios y en reiterados momentos lo ha hecho conocer una decisión más que todo personal, pero que se antepone las decisiones del colectivo que hacen a las organizaciones sociales del movimiento al socialismo. Pasando al tema del 21F y las plataformas ciudadanas, entendemos que es parte de la dinámica de la democracia, ¿no? Sabemos y conocemos que las plataformas y los colectivos ciudadanos son entes o espacios virtuales que no tienen personalidad jurídica, por lo tanto no tienen una representación legal, no son organizaciones legales, sino son organizaciones virtuales que se han organizado a través de las redes sociales, fundamentalmente el WhatsApp o el Facebook, promovidos, incentivados por actores políticos que responden a partidos políticos tradicionales o agrupaciones ciudadanas políticas, ¿no? Y ahí tenemos un conjunto, un abanico de personajes entre hombres y mujeres que están comprometidos con sus fuerzas políticas y que han estado incentivando, organizando, promoviendo estas plataformas y estos colectivos ciudadanos, que están en su derecho porque es parte del activismo político, ¿no? Por lo tanto, no nos preocupa su existencia. Sabemos que están en un proceso de cierre de ciclo, es decir, el ciclo de las plataformas y colectivos ciudadanos está llegando a su culminación. Ellos tienen que hasta diciembre de este año definir a qué partido político van a volver, es decir, van a volver al lugar del origen de su nacimiento, y otros intentarán hacer un nuevo partido, una nueva agrupación ciudadana, no sabemos, pero los que no retornen a sus orígenes de nacimiento, los que no se partidicen,
van a quedar al margen de la carrera electoral, ¿no? Porque todos sabemos que esto es parte de una lucha política, es decir, no lo están haciendo por amor a la democracia, por el amor a la justicia, o a la salud, o al TIMNIS, o a las mascotas. Aquí lo están haciendo por un interés político. Esta es una lucha política entre dos visiones de país, unas que están realizando un activismo político contrario al gobierno, contrario al MAS, contrario al presidente, desde el momento que hemos asumido la conducción del Estado. No es nuevo para nosotros, lo único nuevo es el nombre, ¿no? Ahora son plataformas y son colectivos, pero son los mismos actores que han impulsado la masacre de Porvenir en Pando, el 2008, son los mismos que han estado involucrados en el pretendido golpe cívico prefectural en Santa Cruz, son los mismos que han promovido humillar a los campesinos durante las jornadas de la Asamblea Constituyente en Sucre, en Oruro, son los mismos que han estado fomentando, incentivando la marcha por el TIMNIS, es decir, son los mismos que se han opuesto a la Asamblea Constituyente, son los mismos que han hecho campaña por el no a la Constitución política del Estado y paradójicamente hoy día dicen defender la Constitución que en un momento negaron aceptarla. Son los mismos que han estado en contra de la nacionalización, son los mismos que han estado en contra del teleférico, de las carreteras, del programa Bolivia Cambia o Cumple, es decir, son los mismos actores, por lo tanto no hay nada nuevo para nosotros más que el nombre de colectivo o de plataforma, y reitero, no los estamos de ninguna manera tratando de someter o de hacerlos desaparecer, sino que entendemos que es parte de la lucha democrática política que tenemos en el país, y felizmente lo que estoy diciendo se corrobora con las declaraciones que ha hecho este alto comisionado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quien recientemente ha hecho conocer que ha sido denegada, rechazada la pretensión de la oposición política de que se fije las medidas cautelares contra el fallo del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa es una buena noticia para el país, porque ratifica que en el país hoy más que nunca respiramos democracia. Al mismo tiempo, este comisionado del CIDH se ha reunido con Tuto Quiroga, uno de los principales políticos opositores y tenaces opositores contra el MAS, se reunió con Carlos Mesa, dio una conferencia en la UPB con gente de Samuel Doria Medina, se reunió con organizaciones sociales, y entiendo que se lleva una impresión de la democracia viva que se está en este momento implementando en el país, y que eso lógicamente debería satisfacernos a todos los bolivianos, porque al margen, José Luis y Oscar, que tengamos diferencias entre los diferentes actores, ya sea los actores del movimiento al socialismo o los actores de la oposición o de los otros partidos políticos, debemos sentirnos orgullosos porque al margen de esas diferencias prima el debate, prima las ideas, y yo creo que en esa dinámica vamos a seguir continuando construyendo este Estado plurinacional. Muy bien, en este primer punto, don José Luis Bedregal, es muy importante destacar, si bien los sucesos se han presentado de manera aislada, confluyen en una temática central que tiene que ver precisamente con la reelección, el 21F y las plataformas. ¿Cómo poder resumir, haciendo referencia no solamente a lo mencionado por el presidente, a este medio escrito en Paraguay, sino también a los recientes criterios de este comisionado de la Comisión, alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna forma, dicen, fortalece la postura del oficialismo y debilita las acciones de aquellos críticos del gobierno que han mostrado su desacuerdo con el tema de la reelección, aunque algunos líderes, entre ellos abogados constitucionalistas o el propio expresidente Jorge Quiroga, manifiestan su desacuerdo con que se haya presentado, por ejemplo, esa acción de la aplicación de las medidas cautelares, y genera susceptibilidades, dice, porque se habría presentado este hecho, porque al final se obtiene un resultado que, en vez de cuestionar al oficialismo, más bien los fortalece y de alguna forma también ratifica sus argumentos. Bueno, en primer lugar un saludo a José Luis, Oscar,
por supuesto aquí poder estar compartiendo la mesa con Jorge y con Mirko es un honor, y poder dirigirnos al pueblo boliviano a través de Panamericana. A ver, hace unas horas acabamos de llegar de la ciudad de Potosí. Pudimos conversar este tema con distintos actores allá, de varias fuerzas políticas además, y actores cívicos, actores de organizaciones sociales, etcétera. Y es importante hacer algunas puntualizaciones respecto al escenario actual en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Está claro, comparto lo que dice Jorge, que hay un sector que apoya definitivamente la repostulación del presidente Morales. No comparto que sean las organizaciones sociales, creo que son sus organizaciones sociales las que controla el movimiento al socialismo, esas organizaciones sociales que durante los últimos años se han venido beneficiando de un conjunto de dádivas, de prebendas, que van desde viajes al exterior con recursos públicos, lastimosamente, viáticos, pasajes aéreos, hasta oficinas importantes, edificaciones, vagonetas, etcétera. Entonces, hay que diferenciar. Hay organizaciones sociales que responden a los intereses de la comunidad, pero hay otras denominadas organizaciones sociales que son parte del aparato y la estructura política del movimiento al socialismo. No son representantes de los intereses del pueblo mayoritario. Lo segundo es que las declaraciones que se pueden vertir respecto, por parte de nuestro presidente, respecto a que el pueblo se lo pide, por supuesto solamente tienen un carácter propagandístico hacia el exterior del país, porque acá dudo que lo diga, porque el pueblo se ha expresado, pues, y se ha expresado mediante un mecanismo constitucional, mediante un mecanismo institucional que la Constitución señala como vinculante y de cumplimiento obligatorio, y el pueblo se ha expresado de esa manera objetiva, con números contundentes, con pruebas, aquí sin subjetividades, ¿no? Y por tanto le ha dicho al señor presidente: no, señor presidente, no queremos que se quede, porque está violentando la Constitución, y eso no es bueno para el país, no es bueno para la gente, no es bueno para el ciudadano, no es bueno para la actividad económica de nuestro país y para la paz social. Y se lo ha dicho de manera clara, y el órgano electoral, ¿no?, ha dado su dictamen, ha emitido un resultado, y por lo tanto ha dicho: aquí no se cambia la Constitución y no se puede ir a una nueva reelección. Cualquier otra intención tratando de forzar atribuciones que no tiene el Tribunal Constitucional y hacer interpretaciones de carácter ya irrisorio, incluso, además de ilegales, es ir en contra del sentido común y la voluntad del pueblo boliviano, y eso es peligroso. Lo vamos a decir más adelante, el por qué. Ya que el pueblo boliviano ha confiado y confía en la democracia, y por eso asistió a las urnas, y lo que el presidente tiene que hacer es escuchar el resultado de las urnas, que son inalterables y que son de cumplimiento obligatorio. No puede solamente escuchar a sus acólitos, nuevamente digo, a sus organizaciones sociales o a su entorno, que sin duda pues en Ibirgarzama, en el Chapare, llenan coliseos y le gritan: presidente, quédese, quédese, pero no se trata de escuchar a nuestros adherentes, se trata de escuchar a los mecanismos institucionales que la Constitución respalda y que nos dicen debemos cumplir de manera obligatoria, y más el señor presidente, porque él ha jurado respetar la Constitución. Por lo tanto, si respeta la Constitución, pues tendrá que irse, porque el artículo en cuestión señala que solamente es posible una reelección, y ese derecho que le da la Constitución ya ha sido cumplido, y ha hecho uso de ese derecho el señor presidente. No hay aquí que su derecho humano, el repostularse infinitamente, porque los derechos, y esto lo saben muy bien aquí los colegas que nos acompañan en la mesa, están acompañados de las obligaciones, y la primera obligación de un ciudadano es cumplir la Constitución, y más aún cuando uno es autoridad de gobierno. Lo que vaya a ocurrir con la CID
también tenemos que aclararlo. Primero, que hay declaraciones de nuestro visitante que son, pues, por supuesto, de carácter eminentemente protocolar. Hay declaraciones de etiqueta que responden a una formalidad, a un ceremonial. No puede venir un delegado y decir lo que se le ocurra. Se tienen que emitir informes y de acuerdo a eso, ¿no?, se pronunciarán oficialmente como alto comisionado de la CID o como instancia correspondiente. Pero nuestra posición al respecto está absolutamente vinculada al respeto al voto del pueblo. Eso es lo primero. No podemos esperar que organismos internacionales sean quienes interpreten la votación popular, porque entonces estaríamos incluso transgrediendo, Jorge, el carácter soberano de nuestro pueblo. O sea, no puede ser que le deleguemos a instancias extranjeras interpretar lo que dijo el pueblo en las urnas. Eso no lo compartimos, y que no lo haga ni la derecha, ni la izquierda, ni el populismo. Aquí lo único que hay que hacer es respetar lo que dijo el pueblo boliviano. El gobierno, lastimosamente, según sus intereses, valida a las instancias internacionales cuando le conviene, y cuando le perjudican, las invalida. Entonces no se puede, pues así, no podemos ser parte seria de la comunidad internacional si actuamos de esta forma, ¿no? Pero la presencia de la CIDH es un síntoma, y es un mal síntoma, amigos oyentes, porque ellos no van a los países por sus características culturales, por su riqueza turística, no visitan los países por su diversidad geográfica, visitan los países porque algo está mal, porque los derechos humanos están siendo violentados, porque hay denuncias, porque hay síntomas de que la cosa no está bien. Y el hecho de que tengamos la visita de la CIDH es un pésimo síntoma y es un mal antecedente para la democracia y la institucionalidad boliviana. Por tanto, estamos viviendo un proceso de debilitamiento de la democracia en el país, y son evidentes las prácticas autoritarias, totalitarias, homogenizadoras del partido en función de gobierno. Esto es evidente. O sea, no puede haber democracia, Jorge, porque esta no se limita solamente a la libre expresión, si no hay, por ejemplo, independencia de poderes. No se puede hablar de democracia si uno de esos poderes, en este caso el Ejecutivo, tiene el control del Poder Judicial. No se puede hablar de democracia si el Poder Legislativo está absolutamente anulado, sin ninguna posibilidad de representación popular, ni de el ejercicio de su carácter de fiscalización. Y en estas circunstancias, insistir con la reelección por parte de los primeros mandatarios de nuestro país y el partido en función de gobierno, lastimosamente nos puede llevar a un escenario que el pueblo boliviano no quiere, que nosotros como organización política no queremos. Entendemos que el presidente Morales y su gobierno en estos 12 años han hecho cosas buenas, tienen logros que hay que reconocer, que no se tienen que negar, ha hecho cosas regulares y ha hecho cosas malas. Pero ya ha cumplido su ciclo el presidente, no solamente su ciclo constitucional y por lo tanto su legalidad, sino también ha cumplido ya un ciclo político, y lo que corresponde es que se vaya por la puerta ancha y dé lugar a una renovación que bien puede venir de alternativas políticas, ¿no?, o puede venir, ¿por qué no?, del propio interior del movimiento al socialismo. ¿Y eso qué garantizaría? Garantizaría que las bolivianas y bolivianos, las señoras que nos están escuchando en este momento en el mercado campesino en Tarija, en el mercado central en Sucre, en los barrios de nuestras fronteras, puedan desarrollar sus actividades en paz, en armonía, porque la gente lo que quiere es estabilidad política y social para desarrollar su trabajo, para que su negocio desarrolle, para que sus hijos vayan a la escuela con tranquilidad, para que el señor conductor que nos está escuchando en este momento pueda trabajar el día a día sin conflictos sociales que le impidan el trabajo. Pero si el primer mandatario
insiste tosudamente en quedarse en el poder de manera ilegal, de quedarse en el poder o de repostularse en contra de la voluntad de la mayoría de los bolivianos, que además ratifican esta posición en las diversas encuestas, porque más del 70%, y en ese 70% además, Jorge, tú sabes que están muchos ciudadanos y ciudadanas que han votado por el movimiento al socialismo, han votado por el presidente Morales, y que incluso hoy consideran que es un gobierno aceptable, pero que no están de acuerdo con que se vaya a repostular nuevamente, porque esto podría llevarnos a un escenario de confrontación. Ese escenario de confrontación perjudica al trabajador de a pie, a ese trabajador informal, al señor heladero que se gana el día a día vendiendo sus helados, a la señora que sale a la esquina a vender sus pollos, al funcionario público, al pequeño empresario, al gran empresario, porque en un estado de convulsión social no sabe si van a llegar sus insumos, no sabe cuándo va a poder sacar sus exportaciones, pierde sus mercados, en fin. Las madres se preocupan por si sus hijos van a poder salir en un escenario de paz social de sus escuelas, de sus colegios. Y ese escenario de convulsión social se va a dar lastimosamente si el presidente y su partido insisten en ir en contra de la voluntad popular. Nosotros vamos a defender el voto expresado el 21 de febrero donde corresponda, en los escenarios que corresponda. Y la mayoría del pueblo boliviano lo va a hacer. Y termino con esto, porque, querido Jorge, las plataformas son diversas y comparto contigo. Hay muchas que están vinculadas al conservadurismo extremo, ¿no? Y han estado en esos escenarios que tú bien has descrito, en esos escenarios de caos sembrando violencia, algunas. Pero la gran mayoría de las plataformas ciudadanas están también conformadas por ciudadanos que no han hecho vida política, no están inmersos en la vida política, sino que ven la necesidad de que en Bolivia tratemos de rescatar y preservar institucionalidad y democracia. Y son mujeres y hombres de nuestro país que generalmente no están inmersos en accionar político y que tienen que ser respetados, porque lo que están buscando es que se respete su voto, están buscando que haya paz social, están buscando que haya institucionalidad, porque ese es el mejor escenario para trabajar, para producir, para generar empleo, para generar riqueza y para posibilitar que sus familias y sus hijos tengan días mejores. Creo que eso es lo que quiere el pueblo y está muy vinculado a la defensa del voto del 21 de febrero. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Damos también la bienvenida a don Mirko Orgaz. Don Mirko, es cierto que los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo apoyan la repostulación del mandatario y hasta incluso ya lo han proclamado como su candidato para las elecciones generales del año 2019, pero cuando el presidente habla que él no quiere ser candidato, pero que el pueblo es que le pide que se quede, que se repostule, ¿ve usted esto como una provocación a los colectivos ciudadanos? ¿Tiene otra lectura sobre este tema? Bienvenido, don Mirko Orgaz. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un privilegio estar acá, como ya se ha dicho en la mesa, y espero en estas intervenciones cortas, por supuesto, a fin de que podamos debatir de forma un poco más dinámica el conjunto de ideas que aquí se nos ha propuesto, contribuir al análisis que la gente está esperando al escuchar este programa tan escuchado a lo largo de nuestro país y más allá de nuestro país. Entonces, así que agradecido por la invitación y sobre todo por esta agenda que nos han planteado, que nos va a permitir traslucir y caracterizar la coyuntura que estamos viviendo los bolivianos. Lo primero que había que decir y coincidir en la mesa es que al final del camino, en esta coyuntura, estos elementos que se van formando entre un posicionamiento respecto a lo que es la democracia como instrumento, como medio, que es la visión del MAS, y esta otra que asume la democracia como forma de convivencia pacífica, diálogo, al final del camino, si no nos ponemos de acuerdo, viene un escenario de violencia, está clarísimo. Y esta es la experiencia que tenemos que poner hoy en el presente, porque es probable que el día de mañana, cuando estemos discutiendo en Diálogo en Panamericana, acá en las calles, acá en el Prado, se estén enfrentando nuestros hermanos bolivianos. Porque en la política el cálculo es difícil de establecerlo.
La política es un escenario que discute la orientación general de la sociedad y hay tal multiplicidad de variables que uno no las puede controlar. Entonces, por favor, a los que juegan a aprendices de brujos, recuperen la historia. Y hay dos cosas que recuperar de la historia del país. La primera, que este es un pueblo que profundamente democrático, que ha luchado contra dictaduras, que ha asumido la democracia como parte de su constitución subjetiva e histórica. Lo ha hecho contra el MNR, que se convirtió en dictadura, contra las dictaduras que fueron 18 años, las peleó todos los días hasta que las derrotó con el inicio de la huelga de las madres mineras. Y hemos reconstituido la democracia con el fin de hacer que este sistema nos permita, aquí hay una finalidad, que es la convivencia pacífica, el diálogo, el desarrollo, porque la democracia no es un instrumento, sino es esa posibilidad que tenemos los bolivianos de fijar nuestro horizonte histórico. Estamos a punto de recordar este próximo martes 21 un año más de la dictadura bancerista, y no vaya a ser que establezcamos los bolivianos una relación entre el 21A, que es el 21 de agosto de 1971, este empecinamiento que nos haga ver que ese 21F es la posibilidad de una lucha contra una posibilidad de dictadura que se quiere instaurar en el país. Por supuesto, no militar, pero que se arropa de otro tipo de elementos ideológicos, pero que nos lleva a la misma situación. El no respeto a la voluntad ciudadana, el no respeto a la libertad de expresión, el no respeto a la democracia como el ámbito de convivencia. Lo otro que hay que rescatar de la historia es el empecinamiento que tiene el pueblo boliviano. Cuando el pueblo boliviano determina una orientación general, es invencible. Así lo determinó en su lucha contra la dictadura, instaurando la democracia. Así lo determinó la lucha contra el entreguismo neoliberal, provocando la guerra del gas, que es la primera guerra que hemos ganado los bolivianos con satisfacción. Todas las otras guerras las hemos perdido. Esta nos ha generado 36.000 millones de dólares. Hay que hacerle siempre un homenaje a ese pueblo alteño, que es el que la guerra del gas desestructura un empoderamiento transnacional en Gonzalo Sánchez de Lozada, en Tuto Quiroga, en eso que... Pero hay un empecinamiento del pueblo que tira abajo todo ese entreguismo que caracterizó el neoliberalismo. Entonces debe tomar en cuenta estos aprendices de brujo que nos están llevando sin saber a un escenario de violencia, estos dos elementos. El concepto de democracia como finalidad en sí misma, como marco de convivencia intrínseco a la subjetividad boliviana, y este empecinamiento en la lucha que caracteriza al pueblo boliviano. Cada vez es más recurrente tratar de establecer y justificar un posicionamiento antidemocrático en función de la lógica, es el pueblo el que me lo pide. Cada vez los bolivianos estamos más descreídos de este tipo de posicionamiento. El pueblo boliviano, en realidad, lo que le ha dicho en términos institucionales, electorales, el 21 de febrero del año 2016, no a la reelección, no a la modificación de la Constitución, y eso está claro. Entonces no hay dónde perderse. Serán, como se ha dicho también en esta mesa, algunos de los grupos que han estado de alguna manera alrededor de los círculos de poder el que pide esta situación de reelección permanente infinita, vulnerando la voluntad y los derechos del pueblo boliviano a vivir en democracia. Entonces, cada vez es menos aconsejable que el presidente vaya a utilizar este tipo de argumentación, porque nos provoca, nos molesta, porque se sigue de alguna manera insultando la inteligencia del pueblo boliviano. Quiero retomar dos conceptos que en la primera intervención se han dicho de las plataformas ciudadanas. También concibo de que en las plataformas ciudadanas hay un montón de visiones. Creo que las mayoritarias, sin embargo, son aquellas que se han acercado al concepto de democracia de forma auténtica, a un concepto de la democracia desde la izquierda, es decir, desde el pueblo empobrecido, desde el pueblo que busca un proceso de liberación nacional, pero también visibilizo dentro de las plataformas ciudadanas grupos conservadores, totalmente de acuerdo, que no son la mayoría.
Y también entiendo que estas plataformas ciudadanas que responden a algunos partidos políticos conservadores están buscando la manera y la oportunidad de darse la vuelta y negociar lo que es el 21F. Pero la inmensa mayoría de las otras plataformas ciudadanas creo que comparten este concepto de una lucha definitiva, absoluta, por restituir los cánones democráticos como sistema de diálogo social para encontrar nuestro desarrollo. En esa perspectiva, en una primera etapa, yo encuentro que liberales, conservadores, revolucionarios, dentro de todas sus diferencias, se han puesto de acuerdo en defender la democracia, porque es el escenario en el que podemos destacar nuestras diferencias. Si nos gana el MAS, imponiendo inconstitucionalmente su voluntad, pues no vamos a poder encontrar ningún marco para encontrar nuestra diferencia entre liberales, conservadores y demócratas. En ese sentido, la defensa del 21F, en esta primera perspectiva, es inequívoca, es unánime. Y creo que en esa dirección ya el pueblo boliviano ha empezado a caminar hace mucho tiempo. Yo creo que al día siguiente en que se empezó a desconocer con esa lógica del triple empate o del empate técnico, para defender su voluntad, expresada en el voto mayoritario, el 21F del año 2016. Pero hay un elemento que hay que empezar a caracterizar en una segunda etapa que necesita el pueblo boliviano empobrecido, el pueblo boliviano que asume la democracia como sistema de convivencia, porque también en estos grupos liberales ya se figuran como los nuevos senadores, como los nuevos diputados, como los nuevos alcaldes. O sea, quieren sacar más para ocupar ese espacio, está clarísimo aquello. Pero dentro de esta concepción de la democracia más sana, más histórica, es importante distinguir dos elementos. La democracia para la aristocracia, para la oligarquía boliviana, no lo es nada. Es capaz esta oligarquía, la vieja, está articulada al poder financiero, al poder transnacional, al poder bancario en este país, a la burguesía tradicional, racista. Esta nueva que se ha hecho estos 12 años, la comerciante, la cocalera, etcétera, etcétera, que no habría ningún problema en empeñar la democracia para mantener sus privilegios. Mientras que el pueblo boliviano, empobrecido, aquel que sufre en rigor el no cambio de una estructura extractivista, dependiente, basada en la explotación irracional y misericordia de nuestros recursos naturales, tiene en la democracia un instrumento para su organización, para la defensa de los recursos naturales, tiene en la democracia la posibilidad de constituir un nuevo país. O sea, no estamos jugando con una democracia en términos solo formales. Sí, por supuesto, el equilibrio de poderes, sí, por supuesto, la renovación del cargo son fundamentales, pero la democracia como sistema de diálogo social es la que estamos también discutiendo y defendiendo en este momento. Es la que el mundo obrero, el mundo desposeído, utiliza para organizarse, para luchar contra la desposesión, para luchar por su país, por la defensa de los recursos naturales. Solo quiero, a propósito de esto último, de esta concepción de democracia que va más allá de la formalidad y de esta segunda etapa de desafíos que tiene el pueblo boliviano, habida cuenta que estamos todos unidos, con liberales, conservadores, en esta primera, decir cuál ha sido el elemento central por el que se han conculcado las libertades ciudadanas en épocas de dictadura militar. ¿Por qué prohibieron la libre asociación del mundo obrero en el año 70? ¿Por qué coartaron la libertad de expresión, el bancerismo? ¿Por qué se conculcaron los derechos humanos? ¿Por qué se perennizaron el poder? Para garantizar a través de ese tipo de mecanismos antidemocráticos la explotación capitalista, inmisericordia del país. O sea, hay una relación indistinguible, ineludible entre lo que es derechos humanos y defensa de los recursos naturales en tipos de países como el nuestro, dependientes, atrasados, empobrecidos, en manos del capital transnacional. En esa perspectiva, veamos lo que está sucediendo en ese marco. Jorge ha tocado el tema al caracterizar ciertos tipos dentro de su visión, respetable por supuesto, de grupos que se habrían opuesto a la nacionalización, para caracterizar que estos grupos son negativos. En realidad nunca hubo nacionalización, como lo hemos estado diciendo. Y eso lo prueba una última posición de la Universidad Mayor de San Andrés, al día siguiente del informe presidencial, en el que analiza el estado de la cuestión del ámbito de los hidrocarburos y de la minería. Son realmente
preocupantes y alarmantes. ¿Qué se dice de hidrocarburos? YPFB no opera ningún megacampo. Y en los megacampos más importantes del país no tiene participación accionaria relevante. En San Alberto apenas tiene 25%, mientras que el poder transnacional tiene el 75%. En Margarita tiene 0 participación accionaria de Cimientos. Que era la misma situación de este campus con el neoliberalismo, o sea, ¿de qué cambio nos hablan? O sea, con Goni tenían las transnacionales como PAE, Repsol, British Gas, el 100% de la capacidad accionaria. Con el MAS tienen el igual, el 100%, mientras que Yacimiento nada. En Incahuasi apenas tiene el 10%. Entonces YPFB no opera ningún gran megacampo. En el campo de la minería de igual manera, Comibol ha cedido todas sus áreas mineras a o empresas transnacionales o empresas mineras privadas o cooperativas. Uno lee los datos y son espeluznantes, solo por mencionar algunos. El año 2017 solo exportamos del zinc el 3%. En este año, gracias al pueblo minero de Huanuni, el 66%, porque tenemos la empresa minera Huanuni. Este año tenemos 66%. En oro, 0. En plata, prácticamente nada. Entonces, hay una Comibol inexistente. Entonces, yo creo que es importante en esta discusión inicial del 21F y su significado. A propósito, José Luis, el tema de la SICH, comparto esta visión en el sentido de que no se ha tocado el tema de fondo. Tengo entendido de que en la SICH hay 6 demandas que hacen al cuestionamiento esencial de la no reelección y que no han sido tocados ni tratados en tema. Y este tema que se habría planteado, del tema de los medidas cautelares, exactamente, ¿no? Han sido una chicana y una mala formulación del problema, pero el tema de fondo recién se va a tratar en este organismo interamericano que sí tiene capacidad de obligar al Estado boliviano de manera vinculante a respetar la democracia, que es lo que está exigiendo el pueblo de Bolivia. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en el programa. Le vamos a pedir a nuestros invitados especiales del fin de semana acelerar su participación. Y don Jorge Silva, es muy importante destacar, además de los elementos que se han mencionado, quizá un elemento que no se lo ha abordado hasta el momento, que tiene que ver desde el punto de vista filosófico sobre la concepción de democracia. Para gente de izquierda muchas veces se hablaba, incluso en el pasado, de que la democracia simplemente es formal, la democracia burguesa simplemente es un mecanismo para consolidar las decisiones de la clase dominante. En etapas pacíficas obviamente se utiliza la democracia, con algunos engaños obviamente, para ratificar este criterio, y en épocas de convulsión se utiliza las dictaduras. Y es por ello que con las muestras que se hizo en el pasado también se han evidenciado algunos hechos que se vulneran algunos principios fundamentales de la institucionalidad democrática, como es el voto en las urnas. Entonces, las elecciones en determinado momento solo sirven para fines del momento, y si son contrarios obviamente se utiliza otro tipo de mecanismos y de vías. Esa era una discusión vieja que se había planteado sobre la concepción de democracia. ¿Qué es lo que nos puede decir don Jorge Silva a propósito de lo que ya se ha abordado y también a propósito de esta reflexión, de este punto de vista? Bueno, hay varios temas que es necesario puntualizar referente a la participación de Mirko y de José Luis, ¿no? Primero, aclarar que este alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no viene por su cuenta, ¿no? Es decir, no aparece porque en el Estado boliviano surgen situaciones antidemocráticas, dictatoriales, y que por lo tanto hay que ir a Bolivia para verificar cuál es la situación de los derechos humanos. Él viene por una invitación de la UPB, ¿no? Con el aval del Estado boliviano. Por lo tanto, no es de que su presencia se debe a algo alarmante, sino que se debe a una invitación que le cursa una entidad privada, ¿no? Un primer elemento. Un segundo elemento es
¿qué está en juego en este debate? ¿No? ¿Qué tiene que ver el 21F con la decisión del movimiento al socialismo? Y está clarísimo de que el 21F, que es el referéndum que se ha realizado el 2016, el 21 de febrero, tenía la intención de modificar un artículo de la Constitución Política del Estado, el artículo 168, y que la mayoría dijo no, es decir, venció, aunque sea por un voto, la opción de no modificar el artículo 168, eso está clarísimo. No respetar ese resultado hubiera significado que los 2/3 que tiene el movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional le bastaba para modificar ese artículo. Es decir, si no se hubiera respetado, como se pretende por todos los lados y con todas las intervenciones, que el MAS no respeta el voto, no respeta la democracia, no respeta el resultado del 21 de febrero, los 2/3 que tenemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, reitero, hubiera servido para modificar ese artículo desconociendo los resultados del 21 de febrero. Ahí sí podríamos reconocer que no hemos respetado los resultados del 21 de febrero, y ahí sí hubiéramos admitido que estamos violando la Constitución, ¿no? Pero nada de aquello ha ocurrido, porque no se ha modificado el artículo 168, no hemos utilizado nuestros 2/3 y por lo tanto hemos respetado la Constitución. Y hemos respetado, y en base a ese respeto es que acudimos a un mecanismo que la propia Constitución nos abre, nos habilita, nos activa, que es esta acción de inconstitucionalidad abstracta que está en la Constitución para presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que también es una instancia reconocida por la Constitución como única instancia de interpretación y de guardián de la Constitución Política del Estado. Entonces, respetando el resultado del 21 de febrero, respetando la Constitución Política del Estado, es que presentamos esta acción que nos faculta la propia Constitución para observar no los resultados del 21 de febrero. Nuestra acción de inconstitucional están orientadas a afectar artículos de la ley del régimen electoral, de la ley 026. Por lo tanto, en el marco del respeto constitucional es que presentamos esta acción, y el Tribunal Constitucional nos da la razón, declarando inconstitucional no, reitero, los resultados del 21 de febrero, sino estos artículos de la ley 026, que limita, y ahí viene el tema de fondo, limita el derecho de participación, porque el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23, establece claramente que el ejercicio del derecho político se la implemente, se la ejercita a través de la participación, ya sea como elector o ya sea como candidato, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando cuando presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad es de el derecho de participar, que está limitado en la propia Constitución y en la ley 026. Y entonces recurrimos al artículo 13 de la Constitución y al artículo 256 de la propia Constitución, que dice que en materia de derechos humanos está por encima de la Constitución los tratados y convenios que ha firmado el Estado boliviano, cuando estos derechos humanos sean más favorables a los que establece la Constitución. Entonces recurrimos al Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado que es parte de los derechos humanos y que está dentro del bloque de constitucionalidad que reconoce la propia Constitución. Y ese tratado nos habla de la participación libre, sin restricciones, por lo tanto aplicable por encima de lo que establece el catálogo de derechos humanos que está establecido en la Constitución. En ese marco, lo que estamos peleando y lo que estamos luchando
es el derecho de participar, ya sea como elector o ya sea como candidato, sin ningún tipo de restricciones ni limitaciones, como lo establece la ley 026, ¿no? Porque en Bolivia, haciendo un paréntesis, hay pues personas que ejercitan este derecho de participación sin ningún límite. Samuel Doria Medina, por ejemplo, se presenta a todas las elecciones, participa como candidato y no es elegido, ¿no? Tuto Quiroga también lo ha hecho, y varios otros políticos participan sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué tendría que Evo Morales estar limitado, restringido a ese derecho que lo tienen todos los demás? La Constitución no hace una excepción sobre el derecho de participación. La Constitución hace una limitación al ejercicio del soberano, que es el de elegir. Porque una cosa es la postulación, la participación como candidato, y otra cosa es el derecho de elegir. Yo como ciudadano tengo el derecho de elegir, desde elegir a quien yo crea conveniente, porque ese es mi derecho político, que está en el marco de los derechos humanos. Por lo tanto, nadie me puede decir, no, usted ya ha elegido a José Luis Flores en la anterior elección y en la segunda, y en esta tercera usted ya no tiene derecho a elegirlo a él. ¿Por qué? Si los tratados y los convenios señalan lo contrario, los tratados internacionales, ¿no? Entonces, la lucha sobre la implementación, sobre la ampliación de los derechos está basada en ese derecho de participación. Porque los derechos humanos no son estáticos. Históricamente, los derechos humanos han sido evolutivos, o sea, han ido evolucionando, se han desarrollado. Antes se castigaba y se sancionaba con pena de muerte, inclusive a la brujería. Hoy día estamos luchando inclusive por el derecho de despenalizar el aborto, ¿no? Como un derecho humano, se dice, de las mujeres. Y hoy estamos peleando sobre el derecho de participación libremente de los ciudadanos, de las personas, para participar en la composición, en la organización de un Estado, ya sea como elector o ya sea como candidato. Entonces, esa es nuestra lucha de fondo, te reitero, amparados en los derechos humanos declarados en tratados y convenios internacionales. Y en ese contexto es que el Tribunal Constitucional nos da la razón y falla declarando inconstitucional estos artículos que limita el ejercicio de participación, no de Evo Morales, sino de todos los ciudadanos, porque a partir de ahora cualquier ciudadano podrá participar de cualquier elección sin ningún tipo de límites, ¿no ve? Sin ningún tipo de restricción, como establece el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. De votar y de ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. ¿Sí? Aquí no hay restricciones, no hay limitaciones como lo tienen o lo tenían las normas nacionales que ahora han sido declaradas inconstitucional, ¿no? En ese marco es que consideramos que es parte también, José Luis, tú me hablabas de la filosofía en democracia, de seguir profundizando la democracia, no solamente como un elemento formal, ¿no? Como se lo hacía hasta antes del 2005. La gente iba, votaba y tenía su carnet de sufragio, y eso le permitía cobrar su sueldo o entrar al banco o comprarse un pasaje para viajar. Sino que ahora la democracia, más allá de ese formalismo que nos han acostumbrado en la etapa neoliberal o dentro de lo que significa la democracia liberal, hoy la democracia tiene un principio, que es la participación, la democracia participativa. Y en el MAS practicamos ese centralismo democrático, donde todos discutimos, donde hay una pluralidad de ideas, de propuestas, donde hay un debate abierto, pero
tenemos una posición monolítica respecto al proyecto y al proceso de cambio. Entonces hoy día para nosotros la democracia no es solamente, no se reduce a ese elemento formal de ir a votar y listo, el 21 de F han ganado con un voto y por lo tanto se respeta y aquí no se discute. ¿Sí? ¿Quién ha dicho pues que el derecho es estático? ¿No? El derecho es constantemente activado, promovido, es un derecho que está en constante evolución, ¿no? Entonces la decisión del soberano también es dinámica. Por eso hay pues elecciones periódicas, ¿no? Porque si no nos basaríamos en la última elección que ha obtenido el MAS y listo, de aquí para adelante no se consulta más al pueblo. No, lo que queremos es que profundizando la democracia involucremos a todos los actores sociales para tomar decisiones políticas estructurales en nuestro país. Entonces, ¿en ese contexto no era mejor entonces otro referéndum? Que lo han planteado inclusive el propio Carlos Mesa. O sea, yo no descartaría, bueno, a esta altura de la coyuntura ya es imposible realizar un referéndum, ¿no? Por los tiempos. Pero en ese momento no era descartable poder plantear un nuevo referéndum, porque a propósito, si nos basamos estrictamente a lo que dice la ley, la norma, y la misma Constitución dice que cuando se trata de modificar los derechos fundamentales, no debería proceder un referéndum, sino una asamblea constituyente. Deberíamos haber llamado... Peor, es decir, para intentar modificar el artículo 168, incluso se requería de una asamblea constituyente, más allá incluso del referéndum. Debería ser así. Se fue por ese otro camino, y ahí están los resultados, y hoy día seguimos avanzando. Es decir, la práctica democrática nos enseña, José Luis, a utilizar estos instrumentos, porque antes no era pues así. Para nosotros es nuevo, ¿no ve? Porque antes, ¿cómo modificaban, Mirko, la Constitución? José Luis lo sabe. En el Congreso se ponían de acuerdo los partidos y ahí modificaban la ley de necesidades de forma a la Constitución para ver que en el otro periodo se cambie este artículo. Era así. No se consultaba al pueblo. Hoy día la Constitución, el 410, nos dice que para modificar parcial o totalmente tenemos que consultar a la población a través de un referéndum. Pero si entramos más adentrito, dice, para modificar derechos fundamentales tienes que llamar a una asamblea constituyente. En este caso se fue a un referéndum y no se tomó en cuenta ese elemento. Pero ya está, se lo hizo. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir discutiendo y debatiendo sobre estos temas que, te reitero, son parte de esa nueva filosofía democrática en la cual estamos todos debatiendo y nos estamos enfrentando ideológicamente, porque son las ideas, las diferentes visiones que nos enfrentan, no son otras cosas, José Luis. Muy bien. Don José Luis Bedregal, ¿qué tiene que decir? Otros elementos que analizar. Sin embargo, quiero puntualizar algo que marcaba don Mirko Orgaz. Decía, si no nos ponemos de acuerdo, viene un escenario de violencia, decía. ¿Podría darse esta figura en un futuro, don José Luis Bedregal? Claro, cuando los estados no responden las necesidades de su sociedad debido a que sus instituciones no representan las demandas y necesidades del pueblo, el pueblo comienza a hacer justicia y a actuar por su propia mano. Y lo vemos desde la cosa pequeña, ¿no? El hecho de que cuando es atrapado un ratero en algunos barrios de nuestra Bolivia, ¿no?, son victimados. ¿Por qué? Porque la presencia del Estado ha sido absolutamente insuficiente, porque no está la policía o no hay credibilidad en la policía, no está o no hay credibilidad en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Lo que sabemos de sobra las bolivianas y los bolivianos. Y cuando esto ocurre, cuando el Estado es insuficiente, pues el pueblo asume las acciones de hecho. Y en este momento lo que estamos viendo ya en el plano político, en el plano mayor, es que el Estado, manejado por un partido político, está desdeñando la voluntad del pueblo. Sus instituciones, las del Estado, no están respetando la voluntad popular, y cuando eso ocurre, cuando sabes que no puedes recurrir, por ejemplo, en este caso al Tribunal Constitucional para hacer respetar tus derechos, ¿qué le queda al pueblo? Al pueblo no le queda otra acción que la calle. Y eso es muy peligroso. La desinstitucionalización del Estado empuja al pueblo a las calles para hacer respetar sus derechos. Y esto, por lo tanto, el movimiento al socialismo tiene que tomarlo en cuenta, porque no es responsable, no es incluso honesto y no es consecuente
con su vocación popular, en llevar al país hacia un escenario de confrontación y violencia por los intereses de unos cuantos, porque aquí no se está peleando, no se está luchando por el interés de la mayoría. La mayoría ya se ha expresado en las urnas y ha dicho no se puede ir a una nueva reelección. Por lo tanto, aquí esta pelea, esta lucha a la que tienen derecho, deberíamos hacerla en el marco de la institucionalidad que nos señala la Constitución. Ustedes ya lo han señalado, vale decir, a través de una reforma constitucional o un nuevo referéndum, pero no violentando las normas, porque en esta argumentación que nos presenta el movimiento al socialismo y que nos ha reiterado Jorge, más hay un juego de palabras que una justificación fundamentada, porque imagínense que todo lo que nos acaba de decir Jorge lo aplicáramos al derecho a la libre circulación, que está también reconocido por la Constitución. No todos tenemos derecho a la libre circulación. Entonces, bajo el criterio que nos plantea, por mi derecho a la libre circulación, el semáforo en rojo, pues entonces sería ilegal. Y tendríamos derecho a pasarlo por encima, porque tengo mi derecho a la libre circulación. No, pues Jorge, o sea, los derechos están regulados por nuestras normas, por nuestras leyes. Nadie le ha quitado su derecho a don Evo Morales Ayma a postularse. Se ha postulado, 3 veces se ha postulado. Nadie le quitó su derecho, ni nadie le va a quitar su derecho a después de que deje la presidencia, cuando el 2020, seguramente en un futuro, se podrá volver a repostular. Nadie está violando su derecho y nadie está violando el derecho de los bolivianos a elegir a quien quieran. Solo que esos derechos, como todos, como el de la libre circulación, están regulados por ley y están regulados por una constitución. Y los derechos, querido Jorge, van acompañados por obligaciones. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es que el ciudadano Evo Morales Ayma cumpla la Constitución, habiendo gozado ya de su derecho a postularse, y sus adherentes también han ejercido su derecho a elegirlo, y eso está muy bien, porque eso es democracia. Pero cuidado, porque si comenzamos a violentar la institucionalidad, lo que vamos a causar es un debilitamiento aún mayor de las estructuras estatales, y por lo tanto vamos a empujar al pueblo a que tenga que defender sus derechos en las calles. Qué lindo sería que más bien peleemos y luchemos no por los derechos de estas dos personas, del presidente y vicepresidente. ¿Por qué no peleamos con ese mismo entusiasmo y todos por el derecho de acceso a la salud digna que tienen los bolivianos y que está reconocido en la Constitución? Esa debería ser nuestra lucha, la lucha de todos los que estamos acá presentes y quienes nos están escuchando por Panamericana en todo el país. Esa es la lucha que queremos, de acceso a educación digna, de acceso a servicios básicos. Esa es nuestra lucha, porque están los derechos reconocidos en la Constitución y no se cumplen. No se cumplen. Hay bolivianas y bolivianos que fallecen cada día porque no tienen acceso a la salud. Y pareciera que esa no es prioridad. Y ahí sí son millones de bolivianos. Y en el criterio democrático en el que nos desenvolvemos, no pueden decidir pues unos cuantos miembros del Tribunal Constitucional, que son 6 o 7, versus millones de bolivianos que votaron. ¿Dónde queda el criterio democrático ahí? ¿Cómo le vamos a pedir a 6 o 7 que no tienen atribución legal constitucional que decidan sobre la voluntad expresada de millones? Ahí ya se expresa el carácter antidemocrático de esta lucha que ha emprendido, como nos dice Jorge, el movimiento al socialismo a la cabeza del presidente. Es una lucha antidemocrática, porque están usando un mecanismo ilegal, reitero, pero sobre todo antidemocrático, imponiendo la decisión de 7 personas o 6 personas sobre la decisión mayoritaria de millones de bolivianos. A ver, no podemos hablar de democracia real cuando las instituciones están tomadas por una sola visión, cuando no se puede pensar que hay un poder judicial independiente, cuando no existe un poder legislativo prácticamente, en la práctica no existe, cuando no se respeta el voto
que es un pilar fundamental de la democracia. Si no se respeta el voto, ¿de qué democracia podemos estar hablando? Cuando el pueblo boliviano, seguramente la señora que ahorita está vendiendo en su puesto en cualquiera de nuestras ciudades, el señor y la señora que están en ese mercado escuchando Panamericana, porque en los mercados de Bolivia, ustedes saben, se escucha Panamericana como si hubiera un altavoz, y mientras vas haciendo tus compras se está escuchando Diálogo en Panamericana los sábados y domingos mientras las familias bolivianas hacen el mercado. Deben estar pensando, ¿por qué siguen hablando del 21F y el respeto al voto si ya tanto hablan, si ya hemos ido a votar? Y aquí debía ser resultado. ¿Quién ganó? Ganó el no. Muy bien, cúmplase y archívese. No debería haber este enredo de que sigue el artículo vigente, no lo hemos cambiado, pero hemos ido al tribunal y entonces el acuerdo internacional y eso nos habilita. No, aquí la cosa es sencilla, el pueblo dijo no y el artículo 168 está vigente, por lo tanto, el presidente que ha jurado respetar y defender la Constitución, el vicepresidente, sus diputados, sus concejales, etcétera, lo único que tienen que hacer es cumplir la Constitución y no seguir empecinados en tratar de habilitar un candidato trucho, un candidato ilegal, porque eso el pueblo no lo va a aceptar. Muy bien, para finalizar este primer punto, por favor, don Mirko Orgaz. A ver, me ha hecho recordar, Jorge, con todo el respeto que me merece, toda la discusión bizantina en la que estaban normalmente en la audiencia de Charcas y que luego se va a caracterizar como un elemento común a lo largo de nuestra historia. Siempre he recordado en esta mesa la cantidad de constituciones que hemos tenido acá, cada una menos productiva que la otra, cada una más formal que la otra, 30 y tantas constituciones. En fin, seguimos siendo un país pobre, dependiente, extractivista, y que ahora se está lanzando a extraer la riqueza de los parques nacionales y dejándonos sin ninguna perspectiva a los bolivianos, a propósito del TIMES, porque también lo mencionaba Jorge con todo el respeto que se merece. Pero en este afán de confundir las cosas, por ejemplo, ha dicho esta saludable decisión, así entendido, del Tribunal Constitucional que habilita sin modificar, es un acto de magia total, ¿no? O sea, no entiendo. Y le debe ser muy difícil a alguien entender que hemos votado contra la modificación del artículo 168, está establecido, pero ya puede repostularse. O sea, no entiendo eso. Claro, y los bolivianos siempre que nos hemos caracterizado a la juridicidad, voy a ponerle un nombre muy académico y muy sabiondo, cuando en realidad debería utilizar chicanería, podría provocar un caos enorme. Por ejemplo, dice, todos ahora vamos a tener derecho a ejercer un derecho a la elección, y las nuevas generaciones que vienen no piensan en ellos para ser alcaldes, para ser rectores, para ser prefectos. Hay un alcalde ahí que ya se va a jubilar en el ejercicio de su función. Habla y dice también, Jorge, la democracia participativa. El hecho de perennizar a alguien como un caudillo insustituible es democracia participativa. O sea, no ha tenido el MAS la capacidad de renovar sus liderazgos. Democracia participativa es rotación, democracia participativa es participación, democracia participativa es movilización permanente de la ciudadanía en un país en el que sus instituciones, también José Luis, ahí te critico, no existen. Son entes abstractos, son manipulables. Estamos viendo cómo funcionan las Fuerzas Armadas, la falta de protocolos respecto a la medalla, a la pérdida. Estamos viendo que no hay un ordenamiento, que estamos viendo en la vida cotidiana cómo nos saltamos nosotros mismos, a propósito del semáforo que mencionabas, cada rato en cada esquina, viendo si no hay un auto, estamos cruzando. Hace eso en Santiago, en cualquier ciudad, o en San Pablo, te pisa el auto, pero acelera, porque ahí está la ley interiorizada. Entonces lo que tenemos en este país es una sociedad movilizada, y es eso lo que tenemos que defender, mantener y potenciar, y a eso yo le llamo la democracia real. No estoy en desacuerdo con mantener la democracia formal, por supuesto. Necesitamos elecciones, órganos independientes, poderes judiciales autónomos, fiscales que defiendan el bien público, no el bien partidario, etcétera, etcétera. Yo creo que en esa dimensión
debe haber un análisis muy profundo del MAS en esa dirección, ¿no? Nos están perjudicando, los bolivianos necesitamos discutir temas urgentísimos, importantísimos, estratégicos. Para eso necesitamos democracia, necesitamos de una vez poner un capítulo aparte, pero estoy seguro que no va a ser así. Y vuelvo otra vez a mi idea inicial para terminar y pasar al segundo punto, esta idea. En política no se calculan los escenarios. La política es una ciencia indeterminada, porque si alguien supiera qué va a ocurrir el día de mañana, pues sería eterno, sería el gran gestor de la política, etcétera, etcétera. En política los acontecimientos se precipitan de una y llegamos a escenario de conflicto. Solo pienso el año 2003, empezó la jornada contra el impuesto, el MAI, el PAYA, etcétera, etcétera, y luego ya fue una cosa incalculable. 400.000 alteños bajaron para exigir a Gonzalo Sánchez de Lozada, primero que deje de reprimir, y segundo que se vaya, ¿no? Entonces, los escenarios políticos no los podemos caldear teniendo en cuenta la historia. Yo creo que hay que utilizar la democracia otra vez para poner las cosas en su lugar. Los bolivianos necesitamos discutir nuestros problemas estructurales, definitivamente. Muchas gracias, don Mirko Orgaz. Vamos a pasar rápidamente al segundo punto de Diálogo en Panamericana. Despedimos un poco de serenidad, tomando el tiempo que tenemos. Don Jorge Silva, en definitiva, esta semana que concluye, uno de los hechos que ha marcado noticia, información, es la renuncia de don José Alberto González a la presidencia del Senado y a su curul. Es necesario manejar esto con mucha delicadeza. Pues, por ejemplo, en el caso del ex senador, quien afirma que no existe alejamiento del proceso de cambio, otros dudan de estas consideraciones, ya que creen que en el MAS se registran más bien ciertas pugnas. ¿Existe algún problema interior del movimiento al socialismo, don Jorge Silva? Sí, Oscar, antes de ingresar a este segundo punto, yo me veo obligado a puntualizar tres cosas así rapiditas, ¿no? José Luis nos dice, no nos pueden llevar a una confrontación unos cuantos. O sea, no somos unos cuantos, somos más de 3 millones de ciudadanos bolivianos que proponen que Evo Morales continúe liderizando este proyecto y este proceso de cambio. No se puede menoscabar, no se puede discriminar a 3 millones de bolivianos más, ¿no?, que tienen una visión, tienen un derecho, indicando que son unos cuantos, ¿no? Respetamos, por supuesto, la otra visión de país que dijo no, pero también exigimos respeto a este otro pueblo, a este pueblo de la patria profunda que tiene sus propias convicciones. Segundo, no se puede comparar pues una discusión y un debate sobre lo que dice la Constitución, sobre lo que dicen los tratados internacionales, convenios en materia de derechos humanos, sobre la visita de este alto comisionado de CIDH con un semáforo. O sea, nos parece totalmente fuera de contexto la apreciación que hace José Luis, porque un semáforo es pues un instrumento para regular el tráfico peatonal y vehicular, que no te limita el derecho de circulación, que el rojo, el amarillo y el verde tiene su significado. Por lo tanto, hacer una comparación con una elección o con un referéndum nos parece totalmente fuera de contexto, José Luis, con el mayor respeto y aprecio. Y finalmente nos habla del respeto al voto, respeto a la decisión del soberano. Yo no quiero descalificar a José Luis Bedregal, sin embargo, sería bueno que estas reflexiones, que me parece adecuadas y coherentes, la practiquen en su agrupación ciudadana, en Sol.bo, porque ahí no se respeta ni siquiera el voto del soberano de una junta de vecinos, ¿no? Si no responde a las expectativas, inquietudes del alcalde, inmediatamente es desconocida y posesionan a otra junta de vecinos. Por lo tanto, hay que predicar con el ejemplo, yo creo, desde lo más chiquitito, para tener legitimidad y moral, especialmente en estos temas. Pasando al segundo punto, se han hablado de pugnas, de fracturas, a raíz de la decisión de renuncia de Gringo González a la presidencia del Senado y a la misma senaturía, pero que de ninguna manera eso es cierto, ¿no? Son temas estrictamente personales, que ya lo venía anunciando Gringo González respecto a su situación
dentro del ejercicio de la política y la necesidad de tener un espacio para dedicarse a temas familiares, personales, que todos los tenemos, aquí no se salvan ni políticos ni no políticos, y especular sobre las razones personales, familiares que uno tiene, yo creo que es faltar el respeto a cualquier ciudadano, ¿no? Y no porque sea senador o porque sea un ciudadano de a pie, sino que cada uno tiene derecho a su vida privada, tiene derecho a sus decisiones que pueda asumir, tiene derecho a estar en el MAS o a estar en Sol.bo o estar en Unidad Nacional o estar en el MND, tiene derecho a tener también sus propias inquietudes y problemáticas familiares, y a mí me parece ocioso, ¿no?, que la oposición no pierda una sola oportunidad para hacer politiquería, en este caso sobre la denuncia que presentó Gringo, que reitero, tiene nuestro total respaldo y apoyo como persona. Cada quien sabe su vida personal y sabe su vida familiar, y no somos quienes, por más que sean políticos o senadores, de inmiscuirnos en su ámbito familiar, que es un ámbito totalmente personalísimo, ¿no? Por una parte, dentro del marco o ya del escenario político, el mismo vicepresidente, y lo ha ratificado el propio presidente, y también Gringo ha aceptado que en las próximas semanas, entiendo en septiembre, él estaría asumiendo un cargo dentro del gobierno, lo que significa que en términos políticos él no se aparta del proceso, no se aparta del movimiento al socialismo, y continúa desempeñando ya no funciones legislativas, sino funciones en el Ejecutivo, apoyando este proceso histórico que está viviendo en el país, ¿no? Pero que de ninguna manera se puede eso interpretar como una fractura, como una pugna, como una división, que lógicamente entendemos viene pues de gente que lamentablemente tiene esa formación y esa cultura política, ¿no? La pugna y la fractura, que han sido típicos y son típicos elementos y escenarios de los partidos políticos tradicionales. Entonces, si de pugnas y fracturas podemos hablar, nos podemos referir con ejemplos vigentes de la oposición política que tenemos en la Asamblea Legislativa, donde se pelean por los cargos en la directiva o se pelean por los cargos en las comisiones, y ahí se fracturan, y no solamente ahora, ¿no? Desde Podemos, si podemos recapitular los escenarios de división, de fractura, de pugnas que han habido entre los diferentes diputados y senadores, nos faltaría tiempo, y eso se ha venido repitiendo hasta ahora, ¿no? Hoy día hay una pugna y una fractura en la oposición política por cargos, en los pocos espacios que puedan tener. Entonces, en el MAS, yo te decía, se practica una democracia, un centralismo democrático plural, pero que hacia afuera tenemos una posición monolítica de unidad, porque nos consideramos todos soldados de un proceso democrático, de un proceso revolucionario, que tiene dos conductores visiblemente definidos, que tiene una propuesta al país, que es la Agenda 2025, que tenemos un plan de gobierno, y que por lo tanto todos nos sometemos a esas directrices para continuar con este proceso de transformación. Muy bien, en este segundo punto, don José Luis Bedregal, se hace necesario no solamente destacar la sucesión de hechos que se han registrado la pasada semana, sino de alguna forma el efecto que pueda generar, no solamente en función del trabajo estrictamente legislativo, sino la forma en cómo se presentan los hechos, y más allá de los justificativos o las interpretaciones subjetivas, hay algunas evidencias que han de alguna forma establecido cierta razón a quienes de alguna forma han cuestionado estos hechos, porque el presidente del Senado en su momento, Alberto González, estuvo ausente de los actos en Potosí. El vicepresidente, una vez conocida la renuncia de Gringo González, sale y dice él está junto al proceso de cambio y va a estar
en otras funciones, asumiendo taxativamente la renuncia o aceptando la renuncia o asumiendo que esto ya es un hecho dado, ¿no es cierto?, más allá de aceptar o no aceptar, pero posteriormente salen los legisladores del MAS, de la bancada en el Senado, y le piden a Gringo González revisar su decisión, manifestando que la carta incluso no había llegado al Tribunal Electoral, aunque situación o una cosa que al día siguiente se desestima y rápidamente se conoce que Milton Barón va a ser el sucesor de Gringo González. Es decir, una serie de hechos que de alguna forma marcan cierta peculiaridad en lo que ha ocurrido en este tema, ¿no? Bien, inicialmente, antes de entrar en el tema, creo que el señalamiento que hace Jorge respecto a la situación de las juntas vecinales en La Paz es absolutamente subjetivo y por supuesto responde a la mirada y al criterio político del movimiento al socialismo. No comparto absolutamente para nada lo que acaba de insinuar Jorge, pero bueno, ese está en su derecho político de hacer cualquier señalamiento, pero no es el tema tampoco de este debate. Lo que sí, volviendo al tema del semáforo, querido Jorge, no es tan así como lo planteas. El semáforo, yo he hecho mi tesis en economía institucional, es una institución. Porque hay instituciones formales e instituciones no formales, ¿no? Y una institución es todo aquello que se ha instituido y se ha constituido y es asumido por una sociedad para su cumplimiento. Y el semáforo es una institución a nivel universal, ¿no? Donde toda la gente sabe, como ya Mirko señalaba y nos ponía la alerta, en el mundo, para no ir muy lejos en los países vecinos, pues el rojo significa deténgase, el amarillo significa alerta, precaución, y el verde, avance, ¿no? Esa es la institución del semáforo. En Bolivia, y en esto le doy razón a Mirko, tal vez me he expresado mal, no he querido decir que tenemos instituciones fuertes, al contrario, tenemos instituciones débiles, y lastimosamente en estos 12 años las hemos prácticamente destruido, y comparto el criterio de Mirko. Miren lo que le está pasando a las Fuerzas Armadas, es realmente lamentable. O sea, lo que le estamos haciendo a la institución tutelar de la patria es realmente lamentable, y la expresión de la medalla presidencial es un síntoma terrible, terrible del deterioro que existe actualmente en las Fuerzas Armadas, que toma decisiones que incluso están reñidas con su propio ordenamiento legal. Pero bueno, tampoco es el tema. Y decía, en Bolivia, Jorge, esta institución que es el semáforo es distinta, es igual a una institución débil, porque en Bolivia el verde sí significa pase, pase volando, el amarillo significa pase con precaución, no, perdón, pase nomás, y el rojo significa pase pero con precaución. Esto solo ocurre en Bolivia. Bueno, tal vez seguramente en otros países con débil institucionalidad también ocurre, ¿no? Pero nos refleja esa debilidad institucional que caracteriza a nuestro Estado, ¿no? Y que nos genera que tanto en las organizaciones públicas como privadas tengamos serios problemas. Ya conocemos lo que pasa en las públicas, pero incluso esta debilidad institucional crónica de nuestro país se expresa hasta en los clubes deportivos, ¿no? Nuestros clubes que tanto amamos y tanto queremos, y a veces tanto nos hacen renegar porque no cumplen ni su propio estatuto. Hacen una asamblea y violan hasta el propio estatuto, porque no tenemos una cultura institucional en el país y le estamos haciendo daño al futuro de nuestros niños, de los hijos de nuestros hijos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que esa percepción o ese criterio de que no debemos tomar en cuenta ni en serio estas pequeñas instituciones como el semáforo, hace pues que después tampoco queramos tomar en serio las grandes instituciones como es la Constitución, como son nuestras leyes, que también son instituciones. Hay una frase, una parte extremadamente sabia de la Biblia, como casi todo ese libro, que dice: séme fiel en lo poco y me serás fiel en lo mucho. Y claro, como aquí estamos construyendo una cultura
de desprecio a las instituciones, de desprecio a las normas, de desprecio a la ley, ¿no? Por supuesto, despreciar el semáforo es lo normal y por lo tanto se va convirtiendo poco a poco que el desprecio a las instituciones, a las leyes, a la Constitución, también se va normalizando. Y eso le hace daño por supuesto a una sociedad. Bueno, y entrando al tema, la renuncia del tercer hombre del Estado no es cosa menor. Ha renunciado el presidente del Senado, una autoridad electa, y no es cosa menor, y sin duda no se debe a la explicación casi banal que nos ha dado el primer mandatario y el movimiento al socialismo, de que es un tema que la derecha ataca a la familia del presidente del Senado. Por favor, cuando prácticamente de forma simultánea el mismo movimiento al socialismo, a través de la señora Betty Yañíquez, la legisladora, diputada por el MAS, nos dice: Gringo González ya no le pertenece a su familia. Pero perdón, entonces ¿quién está contra la familia? ¿La derecha? Porque si es así hay que perseguirla y hay que sancionarla, porque la familia es un bien preciado de la sociedad y los valores de la familia los tenemos que preservar a toda costa. Pero si la primera en decir esto es una diputada del movimiento al socialismo, que el señor ya no le pertenece a su familia, ¿cuál es la valoración de la familia que tienen? O sea, al final es buena, es mala, ¿no? Yo no termino de entender. Le pertenece al MAS, el señor González. Ah, caramba, pónganse de acuerdo en lo que van a decir. Y mejor si se ponen de acuerdo y le dicen la verdad al país, en lugar de estar buscando justificaciones prácticamente de carácter irrisorio. Tanto el señor González como el movimiento al socialismo tienen que decirle al país qué está pasando, qué está ocurriendo al interior del movimiento al socialismo. Pero aquí hay un segundo factor. En reemplazo, sale de la cancha don Gringo González, entra don Milton Barón. Y este señor, recordarás, Jorge, viene pues de ese comité cívico criticado, denunciado por ustedes. Un hombre de la derecha, chuquisaqueña, un converso de los muchos que hay en el movimiento al socialismo. Un converso que se convierte en el tercer hombre del país. Yo no entiendo la democracia del movimiento al socialismo cuando sus decisiones, en lugar de salir de la bancada, terminan saliendo del Ejecutivo. Y a eso me refiero cuando la democracia está debilitada. Y este señor, que ha sido en su pueblo declarado traidor, que ha sido criticado por los mismos asambleístas del movimiento al socialismo en Chuquisaca, Jorge, hoy está a la cabeza del Senado, y bueno, ustedes tienen el derecho de hacerlo, ¿no? A pesar de tener gente tan importante como Salvatierra, por ejemplo, u otras senadoras y senadores, pero parece que lo fundamental en el movimiento al socialismo es la obsecuencia, es el sometimiento, es que no importa de dónde venga ni quién sea, no importa tampoco la voluntad de la bancada, lo importante es que sea un operador absolutamente fiel al Ejecutivo, no importa otra cosa. Y eso nos llama profundamente la atención también respecto a quién ocupa hoy el lugar del señor González. Me olvidaba, y con esto termino, aclarar a Jorge que no estoy haciendo referencia a que están luchando por el derecho de unos pocos, refiriéndome a los millones también, Jorge, de bolivianos que apoyan al señor presidente. No me refiero a esos millones, me refiero a los pocos que están hoy gozando del poder y son quienes están llevando a esos millones, a quienes yo respeto profundamente, a cometer un error histórico,
a esos pocos que están llevando al movimiento al socialismo y al país a un escenario al que no queremos llegar. No me refiero de ninguna manera a esas miles de bolivianos y bolivianas que han confiado en el presidente y que hoy aún lo siguen apoyando. Muy bien. Don Mirko Orgaz, ¿qué nos tiene que decir sobre este tema? Me ha sorprendido, ha tomado la agenda informativa, autocríticamente hablando como periodistas, somos muy sensacionalistas en mi gremio y no vamos un poco más allá. Por supuesto que un tema de estas características, la tercera persona en la línea de mando que renuncie, llama la atención. Pero hay otras cosas de fondo que no hemos podido enfocar. Justo en esa semana han ocurrido dos acontecimientos fundamentales, o en esta semana. ¿Qué pasa? La primera, el tema del arbitraje que nos ha planteado ante el CIADI Banco Bilbao Vizcaya, y que debiera preocuparnos a los bolivianos. Se tratan de una institución importantísima, que es el Fondo de Pensiones. Pero además, un tema fundamentalísimo, opacado por esta cuestión también importante, sin embargo, que no amerita más cosas, por ahorita lo voy a explicar, que tiene que ver con un conjunto de demandas que nos están haciendo al Estado boliviano, que nos están sacando un ojo de la cara, que son los emolumentos económicos que estamos pagando de esa gran conquista que tuvo el pueblo alteño hace más de 15 años, 14 años, esa renta petrolera que se está yendo en pagos a empresas, en demandas, en laudos arbitrales. Este es un primer tema que ha opacado la cuestión de Gringo. El otro tema es la llegada del Tribunal Internacional. Para un Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza que está en este momento en el TIMNIS, reunido con más de 64, y que nos está hablando de un tema fundamentalísimo, que tiene que ver con la cumbre de Tiquipaya, que tiene que ver con la marcha indígena del 2011, y que tiene que ver con nuestro futuro como bolivianos, que es la necesidad de proteger nuestros campos, nuestras reservas, nuestro TIMNIS, nuestro Chepete, nuestro Madidi, etcétera, etcétera, como base de una nueva economía nacional, que es el aprovechamiento de la biodiversidad, del ecoturismo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son dos temas que de alguna manera han sido opacados por la cuestión de la renuncia del tercer hombre en la línea de mando del país. Una persona, por lo demás, a quien conozco, es respetado como periodista, pero que sin embargo como político, ya hablando en el análisis puro de un hombre público que merece ser criticado, por supuesto, no ha cambiado la forma de hacer política de una asamblea que se ha caracterizado con él o sin él, y se caracterizará como subordinada al Poder Ejecutivo, como subordinada a su lógica y a su poder del rodillo de los 2/3, que está aprobando contratos petroleros de esa asamblea. Lo hará sin él y con él, o sea, no cambia absolutamente en nada su renuncia, el andamiaje que ha caracterizado el manejo de un escenario que debiera, vuelvo otra vez al concepto de democracia, permitir la deliberación, discusión, diálogo social de proyectos de desarrollo para todos los bolivianos. No, la asamblea se ha convertido en una fuerza omnipotente al servicio de un partido en función del gobierno. Con esa fuerza se eligen fiscales, con esa fuerza se eligen leyes, con esa fuerza Entonces es irrelevante discutir las características de la nueva persona que va a suceder a don Gringo. Va a hacer exactamente lo que se ha venido haciendo con esta instancia, precisamente porque se van liquidando los espacios democráticos. La asamblea no es el espacio democrático donde los bolivianos vamos y discutimos nuestros principales problemas. Entonces yo creo que este es el enfoque que se le debiera dar. Es un individuo que por supuesto merece todas nuestras consideraciones, tiene sus elementos privados, pero como hombre público no le ha podido dar a la asamblea esta otra dirección que el pueblo boliviano está demandando, que ahí discutamos nuestros principales problemas y de ahí rompamos esta omnipotencia, esta hegemonía masista que tiene con los 2/3 y que lamentablemente no ha sido utilizado en la dirección correcta que el pueblo boliviano exige. Muy bien, vamos a ingresar de lleno también al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con criterios económicos respecto al pago del segundo aguinaldo. Y en esa medida es necesario dar cuenta de lo que supone
es casi seguro, que dijo el presidente Evo Morales al momento de realizarse el acto central, la sesión de honor de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto en Potosí. Esto, don Jorge Silva, de alguna forma marca certezas en la economía, marca incertidumbre. ¿Qué es lo que puede suceder tomando en cuenta las reacciones que se han generado? Seguramente para los sectores que se van a beneficiar, obviamente hay una aceptación, quizá la gente esté bastante contenta, pero situación distinta es la que viven sectores de la pequeña y mediana industria, sobre todo pequeña y mediana empresa, que van a sentir, han manifestado que lamentablemente no van a poder hacer efectivo este pago, pues sus condiciones son lamentables y obviamente están totalmente deterioradas, sin mencionar incluso que existen amenazas, advertencias de cierre y la pérdida de fuentes laborales. Sí, primero, antes de entrar al último punto, simplemente a la población indicar que la denuncia es un derecho constitucional, ¿no? Por más que sea el primer, segundo, tercer hombre, son derechos que uno lo puede ejercitar en cualquier momento y de acuerdo a las circunstancias. Y no podemos por eso hacer causa de Estado y decir cómo va a denunciar el gringo ser el tercer hombre en la línea del Estado y entrar a especular temas que no deberían ser parte en el marco de la ética de las personas, ¿no? Por ética debemos respetar las decisiones de los demás, por más contrarios que sean a nuestras visiones y lógicas políticas. Segundo, Barón podía haber sido un dirigente político de la derecha, no sé cómo lo ha calificado José Luis, pero el MAS siempre se caracterizaba por ser un instrumento inclusivo, ¿no? Desde el principio el presidente dijo: no hemos llegado a administrar el Estado para beneficiarnos del Estado o hacer masacre blanca. Por lo tanto, se respeta la institucionalidad, se respeta a los funcionarios y que se queden los que quieren trabajar con el proceso, los que quieren aportar al proyecto, y son bienvenidos. Y esa dinámica se ha mostrado en los diferentes procesos electorales que hemos tenido, donde gente que era de la oposición ve en el MAS una posibilidad de aportar a su país, a su región, a su sector, y se involucra en este proceso y son bienvenidos, ¿no? Es decir, nosotros nunca hemos marginado, como ocurre en otros partidos políticos, ¿no? Donde al masista que lo identifiquen está virtualmente despedido, o un contrario político ni siquiera tiene que saludar o tiene que compartir. No es la práctica del MAS. Yo respeto y aprecio mucho a Mirko, por ejemplo, en muchas cosas que él plantea puedo darle la razón, en otras no, pero lo hago con educación, con altura. Lo propio con José Luis, podemos tener discrepancias y diferentes miradas, pero no dejo de apreciar y respetar la capacidad que tiene José Luis Bedregal, que no es del MAS, del partido Sol.bo, que eso es parte de la pluralidad boliviana que tenemos en el país, ¿no? Por lo tanto, el MAS se caracteriza por esa apertura a todas las mujeres y hombres que quieran ser parte de este proyecto político. Así que, José Luis, estás invitado. Tercero, Barón entra. Mirko, ¿por qué no? Y Mirko también, perdón, estoy siendo excluyente. Barón entra para darle continuidad a Mirko, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, no va a cambiar nada, porque en 4 meses no puedes cambiar absolutamente nada. Barón entra para terminar la gestión de Gringo González. Estamos a 4 meses de terminar ese periodo, esa gestión, y bueno, en enero veremos si es Adriana Salvatierra, que es un excelente cuadro también, joven y mujer, que puede aspirar a ese cargo, pero esa va a ser una decisión, me imagino, de la bancada de senadores. Sin embargo, en esta coyuntura, en este puentecito que nos falta para terminar la gestión, se decidió que sea Milton Barón, y él tendrá pues el tema de la ley de partidos políticos y el nombramiento de fiscal como tareas importantes. Entonces, no ha entrado a hacer ningún cambio, sino a darle continuidad a la gestión de Gringo González. Por lo tanto, no tenemos que esperar nada nuevo, sino simplemente terminar la gestión sin ningún
contratiempo, ¿no? Eso fundamentalmente en este tema, para luego entrar a el doble aguinaldo, que todavía oficialmente no es y formalmente no es ya, es decir, no está decretado, sino que es una aspiración, una posibilidad, debido a los índices de crecimiento que tenemos a la fecha en el país, y que hay una norma que establece que cuando Bolivia crezca al 4.5% para adelante, se gozará de este beneficio económico en favor de todos los trabajadores del país. Ahora, haciendo ahí análisis y por supuesto evaluaciones, el MAS se caracteriza pues por la distribución de riqueza, ¿no? De la riqueza que genera el Estado, y de ahí las políticas sociales que se han venido implementando. En ese sentido, también sabemos y conocemos, y esto no es nuevo, que nunca los empresarios han querido compartir esa riqueza, esas utilidades que la generan con la fuerza laboral de sus empleados, de sus trabajadores, entre mujeres y hombres, y siempre han estado acostumbrados a llevarse la gran parte de la torta, dando en algunos casos una migaja de aguinaldo, y en otros casos inclusive ni les dan el aguinaldo, ¿no? Por eso hay sanciones laborales contra aquellos empresarios o empresas que no han pagado esta conquista social que se da en nuestro país. Entonces no es nuevo para nosotros que los empresarios le tiren el grito al cielo y no querer pagar este doble aguinaldo. Me estoy refiriendo a los grandes empresarios, a los medianos empresarios que han tenido utilidades fabulosas y sensacionales, y lo podemos ver ahí en los cuadros estadísticos. La banca, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector de transporte, etcétera, y son varios sectores empresariales que han generado bastantes utilidades, y que no entendemos por qué ahora se estarían negando a dar un doble aguinaldo, si esa riqueza que la han obtenido, reitero, es gracias al trabajo, a la fuerza laboral de mujeres y hombres. Habrá que hacer un estudio, y en eso yo comparto, ¿no?, con mis hermanos microempresarios. Yo vengo de ese sector. Hay que hacer un estudio técnico, social y económico respecto a la capacidad que tengan las microempresas para dar o no dar el tema del doble aguinaldo. Ahí sí yo reconozco que nos falta emprender algunos temas relacionados con una política, por ejemplo, de fomento y protección a nuestros pequeños productores, y ahí habrá que tomar medidas para fundamentalmente proteger nuestra pequeña industria que tenemos en el país. Y cuando se asume este tipo de medidas, habrá que analizar la situación fundamentalmente económica de este importante sector de la microempresa productiva en nuestro país, porque cuando hablamos de microempresa no solamente estamos hablando de los productores, estamos hablando de servicio y de comercio. Y yo creo que habrá que hacer, reitero, hay que puntualizar y hay que hacer un estudio específico en el sector de los pequeños productores, ¿no?, que al parecer tendrían este tipo de dificultades. No está todavía decretado oficialmente nada, hay la intención, hay la declaración, hay la norma que establece, reitero, que cuando crecemos más del 4.5 se da la posibilidad de este doble aguinaldo, pero para esta gestión todavía es un tema que me imagino se va a seguir debatiendo. Han pedido una audiencia con el presidente y esperemos que esto pueda ser positivo para este importante sector. Don José Luis Bedregal, ¿qué nos tiene que decir sobre este punto? Lo decía también don Jorge Silva, continúa el rechazo, especialmente de sectores empresariales, de la microempresa. Hay sugerencias incluso de varios de estos sectores que incluso han dicho que debería analizarse incluso por departamento, por sector. ¿Qué opina sobre este punto del doble aguinaldo, don José Luis Bedregal? Bueno, nos preocupa mucho la economía del país, ¿no? Yo saludo los criterios de Jorge. Creo que compartimos todos en esta mesa la preocupación por que la microempresa, la mediana empresa y la empresa grande en Bolivia les vaya bien, ¿no? Y tenemos que trabajar para ello. Y tenemos que recordar que la economía boliviana, hoy por hoy, de acuerdo a los informes internacionales, se ubica como la primera en términos de informalidad económica. Y ese es un dato que no podemos despreciar,
porque es por algo, no es porque simplemente tengamos una vocación de ser informales. La gente, el ciudadano, necesita empleo digno, empleo estable, empleo con todas las condiciones legales para gozar de los derechos sociales que acompañan el empleo de una persona. Las familias quieren que sus hijos tengan empleos estables, la esposa quiere tener un empleo estable y digno con todos los derechos y beneficios sociales que corresponde, y quiere para su esposo lo mismo, etcétera, etcétera, y tenemos que trabajar en ello. Por lo tanto, tenemos que preservar las condiciones para la generación de empleo, y estamos yendo más bien en contrarruta. Hoy por hoy el 62.3% de nuestros empleos no son empleos estables, son informales, y eso nos tiene que llamar a un profundo análisis, ¿no es verdad? A ver, 8 cámaras de industria han rechazado el pago del segundo aguinaldo porque les afecta, y porque afecta además a sus mismos empleados, y esto puede ser muy peligroso para nuestra población y nuestra economía. Tenemos que recordar que el cierre de empresas sigue creciendo en nuestro país. Hasta noviembre del año pasado se habían registrado 6.853 cancelaciones de empresas que estaban establecidas. Es decir, algo está pasando con nuestra economía, que nuestros productores están prefiriendo pasar al ámbito informal, ¿no?, en lugar más bien de crecer en la formalidad, que es lo que garantiza empleo digno. Y eso es lo que tenemos que preservar. A ver, los datos del INE, por supuesto, están en serio cuestionamiento, ¿no? De hecho, los industriales han expresado su desconfianza, entendiendo que el directorio del INE es un directorio político, y ese es un tema también que afecta a nuestra economía y deberíamos trabajar sobre él. Y finalmente, sabemos que el 65% de nuestra población no va a recibir doble aguinaldo porque no está en planilla, porque no tiene ítems. Y esto es peor aún en el sector rural, porque en el área rural el 90% no tiene opción o posibilidad de recibir doble aguinaldo. Entonces, el pequeño sector de la población, aproximadamente el 30%, que se puede beneficiar de este doble aguinaldo, ¿no?, tiene en su entorno una gran mayoría de población que sí va a sufrir los efectos del mismo, porque la entrega del doble aguinaldo lastimosamente también va aparejada con el incremento de precios de todo tipo de productos y servicios, y por lo tanto termina siendo una afectación dura a la economía de la gran mayoría del pueblo boliviano por las características que he señalado. El gasto corriente, cuidado, que está afectando nuestra economía nacional, y termino con este datito. Hemos bajado de las reservas internacionales netas que teníamos el 2014, que estaban por encima de los 15.000 millones de dólares, José Luis, a 9.174 millones de dólares. Es decir, a un monto aproximado al que teníamos hace 10 años, y lo hemos bajado en 3 años. Cuidado que esta obsesión por el gasto corriente sea una obsesión de carácter político electoral y estemos poniendo en riesgo nuestra economía. Muy bien, para finalizar este último punto, el económico, en el caso específico del doble aguinaldo, don Mirko Orgaz. Le creería al gobierno que intenta contribuir a fortalecer una distribución equitativa de la riqueza en el país, si es que esta medida estuviera acompañada con otras orientadas a cambiar el modelo de desarrollo que este gobierno más bien ha profundizado, que es extractivo, dependiente, que tiene endeudamiento, y este último dato que daba José Luis en términos de las reservas internacionales. Ya no tenemos los 15.000 millones de dólares, tenemos apenas 10.087, es decir, cada año por el déficit fiscal de alrededor del 8%, es decir, el Estado gasta más de lo que genera, ¿no es cierto? Y ahí se endeuda
y con la deuda intenta hacer crecer el PIB, ¿no es cierto? Mete la mano a los endeudamientos externos e internos. Entonces le creería que efectivamente el aguinaldo está concebido a liquidar esta histórica distribución inequitativa que caracteriza al trabajo asalariado en el país. Es decir, el último aumento ha sido del 5.5%, y todos lo sabemos, este 20% al que hacía referencia también José Luis, que eso no nos ha alcanzado ni para darnos a los privilegiados de este país. Y cuando digo privilegiados hablo de apenas 20%, maestros, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, periodistas, docentes, bien. Y el otro 80% que no se va a beneficiar, bueno, ahí estará. Y a eso me refiero con que una medida de esta naturaleza debiera estar acompañada de otras orientadas a ese otro 80%, orientado a reactivar una economía productiva. Porque fíjense ustedes, ¿cuáles son los 3 sectores que han crecido? Banca, sector financiero, han crecido en sus ganancias, en sus actividades. Petróleo y gas, en el mercado internacional el país otra vez se está beneficiando de un precio más que aceptable al que tuvo el barril de petróleo el año pasado, que incide en el precio del gas. Entonces estamos hablando de un tipo de economía que sigue siendo la misma, la rentista, que crece en función de el endeudamiento, de la explotación de recursos naturales, y no ha tenido la posibilidad de transitar hacia una nueva economía. Y este es el otro desafío que los bolivianos debemos encarar. Por supuesto, orientado a la generación de un empleo digno, sacar a ese 80% de ese empleo informal, desigual, de explotación y misericordia del boliviano y boliviana, y entrar en una economía productiva que utiliza la biodiversidad. Y en vez de esto, lo que estamos haciendo es profundizar, decía yo al principio, el extractivismo incluso en nuestros parques nacionales, en nuestras reservas naturales, que van a ser la fuente inagotable de la riqueza de la cual el boliviano tendrá que vivir los próximos 500.000 años, porque esa va a ser la nueva economía mundial. Entonces, en esa perspectiva, no creo en los propósitos del gobierno, aunque sin embargo ayudará a mejorar esta distribución desigual de la riqueza que caracteriza la distribución en nuestro país, y que les doy un dato, ¿no? Los salarios se apropian apenas del 25%, la ganancia empresarial, ahí también concuerdo con Jorge cuando dice que los empresarios tiran siempre un grito al cielo cuando se apropian de esa riqueza nacional en un 50%, y el Estado, improductivo, burocrático, del otro 25%. Entonces necesitamos una reformulación completa de este tipo de economía que nos está estancando, nos está dependizando, nos está empobreciendo, y que el gobierno del MAS se ha encargado de consolidar. Muy bien, amigos de todo el país, llegamos de esta manera a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar. Así es, José Luis, queremos agradecer como todas las semanas a nuestra audiencia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Será hasta la próxima semana con Diálogo en Panamericana, José Luis. Gracias, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, del ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, del vocero nacional de Sol.bo, José Luis Bedregal, y la presencia también del periodista analista Mirko Orgaz. A nombre de mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.